En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta nace del interés de ellos de saber la jerarquía entre en ellos, algo común de la época, sabiendo que en un reino siempre era gobernado por un rey seguido de consejeros, su ejército y en lo más bajo sirvientes. Jesús a menudo llamó el tercer cielo como el reino de los cielos o reino de Dios, pero a pesar de que usó el mismo término del reino, él tenía que dejar en claro que su reino era diferente a los reinos terrenales. Es por eso que Jesús, llamando a un niño, lo pondría en medio de ellos. En aquellos tiempos un niño no era considerado como alguien valioso. Jesús les diría que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en los cielos. La intención de Jesús era hacer comprender a sus discípulos que no debían buscar su propia honra. Más bien tenían que llegar a ser servidores de la obra de Dios. El ser humildes no significa no tener dinero o ser una persona sumisa. Ser humilde es reconocer nuestro lugar y mantener la modestia aún teniendo posibilidad de estar por encima de otros. No busquemos pisotear a tal persona. También Jesús diría que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Acá hacer tropezar, se refiere a provocar el pecado de alguna forma hacia algún siervo, ese recibirá su debido castigo. Si bien es cierto que cada persona decide pecar por su propia cuenta, aquel que provoca que peque no es inocente y no saldrá impune. Luego de esto Jesús les contó una parábola acerca de un hombre que tenía 100 ovejas, pero una de ellas dejó el camino. Entonces el hombre, dejando las 99, va a buscar esa que se perdió y encontrándose en esta se regocija por hallarla. En esta historia Jesús indica que aunque sea una sola persona, por más bajo estatus que tenga, ni siquiera Dios la menosprecia. Podría parecer ilógico dejar 99 ovejas por una, pero como dijo Jesús, las 99 que no se descarriaron, no tendría sentido cuidar de 99 ovejas que están a salvo en el redil y dejar a la que necesita ayuda. En el versículo 15 Jesús enseña a confrontar el pecado dentro de la iglesia. Primero manda a que lo reprenda en privado. Una recomendación al momento de exhortar a alguien es que luego de haber orado y buscado información en la palabra acerca del pecado de tu hermano, es que cuando te reúnas le pidas su opinión acerca de alguien que cometa un pecado similar. Una manera igual a lo que hace el profeta Natán con David en 2 de Samuel capítulo 12. Si el hermano no se arrepiente luego de amonestarlo en privado, entonces debes buscar ayuda en más miembro de la iglesia. Por lo general las personas suelen mostrarse de manera cerrada con ciertas personas. Al buscar de testigos provoca que la persona recapacite y piense sus actos. Ahora bien, si aún así no recapacita, el caso ya queda en mano de la iglesia. Como un cuerpo todo debemos caminar bajo un mismo propósito. Si alguien de la iglesia cae, por muy pequeño que sea, afecta a la iglesia. En el verso 23 Jesús vuelve a dar otra parábola, esta vez de un rey que vino a adjuntar cuentas con uno de sus siervos, pero este, no teniendo cómo pagar, le pide misericordia, que luego le pagará. Viendo esto, el rey le perdonó las deudas. Pero luego el siervo, encontrándose con su consiervo que le debía una cantidad menor a lo que él debía, le cobró. El consiervo pidió misericordia, que luego le pagaría, pero el siervo no ascendió y lo echó a la cárcel hasta que le pagará. Oyendo esto, el rey lo llamó y lo reprochó su maldad y su inmisericordia. Entonces lo arrojó con los verdugos hasta le pagase todo lo que le debía. En esta parábola Jesús quería enseñar acerca del perdonar a los demás. El principio es claro: Dios ha perdonado una deuda tan grande que cualquier ofensa que se nos deban es absolutamente insignificante en comparación. Este principio debe aplicarse en las pequeñas cosas que se nos hacen, pero también en las grandes cosas.